Hoy les voy a hablar del problema de la confianza, tanto de los inversionistas locales como los extranjeros, los foráneos, con o para con el gobernante y el gobierno que encabeza. Podríamos extendernos en cuanto a la población, si los inversionistas tienen confianza en los líderes sindicales o en los funcionarios o en los presidentes municipales o gobernadores, pero en el caso que nos ocupa me voy a centrar en la confianza de los inversionistas locales y extranjeros en el gobernante. Esto viene a colación por este sainete o esta ópera bufa que hemos visto, escenificada por el gran actor y cantante López y algunos de los actores de reparto, Alfonso Romo, Jiménez Espriu y algunos otros de menor relevancia. Se ha discutido mucho en relación con el monto de recursos públicos que tendrá que ser destinado a compensar a las compañías contratistas por X o Y razones. Nadie habla de las potenciales reclamaciones que podrían hacer por pérdidas incurridas o etcétera, etcétera. Eso evidentemente, en caso de no ponerse de acuerdo o no llegar a algún arreglo, sería llevado a los tribunales. Pero, repito, el problema es la confianza. México es un país cuyo Producto Interno Bruto rebasa el trillón de dólares. De tal manera que si las compensaciones por este problema o la cancelación del aeropuerto en Texcoco llega a ser de 10, 15, 20 mil millones de dólares, en realidad, frente al tamaño de nuestra economía, no voy a decir que sea irrelevante, particularmente en estos momentos cuando los recursos son más escasos que en otras épocas. Pero ¿por qué digo la confianza? Porque al margen de cómo se resuelva este conflicto, al margen del monto que vaya a ser desembolsado por parte del gobierno federal, hay un problema que rebasa al dinero. Es la pérdida de la confianza de los inversionistas en el gobierno que empezará o que entrará en funciones este 1 de diciembre. López se ha caracterizado por violar de manera sistemática y permanente la ley en México. Solamente le falta violar la ley de la gravedad, pero ya he sabido, estoy enterado, que está tomando cursos de levitación. López no tiene la cultura del respeto de la ley. Sus orígenes en cuanto a formación ideológica y política es de los años cuando un presidente más o menos actuaba de forma similar. Tanto el presidente Echeverría como el presidente López Portillo, al margen de la orientación de cada uno frente a la economía, frente al quehacer político, si bien ambos, más López Portillo que Echeverría, eran estudiosos del derecho, y repito, más en el caso de López Portillo, que fue un maestro en la Facultad de Derecho durante muchos años de teoría del Estado, ambos en algunas ocasiones actuaron o tomaron decisiones en sus respectivos sexenios, violando la ley de manera flagrante. La ley, pues, ya siendo prácticos, para aquellos dos presidentes, si bien era un objeto de veneración, no lo era así, lo suficientemente venerada la ley para respetarla como debería haber sido. López abrevó en esos dos gobiernos. Su forma de ver la ley es la que podríamos llamar, es una monserga, es una molestia tener que respetar la ley. Y la ha violado conscientemente una y otra vez. No le gusta rendir cuentas, no le gusta que haya instituciones que lo obliguen a transparentar el ejercicio de su gobernación, no le gusta rendir cuentas de los recursos públicos utilizados. En pocas palabras, hay en él una característica que es más que evidente, su importamadrismo por el trato que él le brinda a la ley.
no la respeta y está feliz además en no respetarla. ¿Recuerdan ustedes aquella frase, al diablo con sus instituciones? El problema es que las instituciones no son de un grupo o de una persona. Las instituciones son las instituciones que el Estado mexicano o cualquier otro Estado se ha dado mediante la aprobación cuando es necesaria por parte del Congreso o cuando surge de un acto del gobernante, un acto por demás legal y legítimo. López, pues, es una persona que no le da importancia a esos elementos. La ley, para empezar, pero tampoco le interesa el que los agentes económicos privados tengan confianza en las instituciones y particularmente en una de ellas, la presidencia de ese país, en este caso, la presidencia de la República. Para él, esa posición significa actuar de una manera totalmente autónoma e independiente de cualquier reglamento, de cualquier norma o de cualquier ley, aun cuando hayan sido aprobados por el Congreso de la Unión y en caso de reformas constitucionales, aprobadas también cuando se tiene la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión por al menos 17 legislaturas de los estados. Esta vez López se ha sobrepasado y le voy a decir a usted por qué. En los años de la docena trágica de Echeverría y López Portillo, el país seguía un modelo de economía cerrada, sustitución de importaciones y un aislamiento consciente y practicado con todos los elementos que había al alcance de la autoridad, hacía respetar ese aislamiento. No podíamos importar mercancías de diversa índole, nuestros intercambios con el exterior se reducían prácticamente a materias primas como el petróleo, por ejemplo, pero al final de cuentas, pues, era un aislamiento consciente y que además lo venerábamos. México era diferente, México era distinto al resto del mundo, lo cual era evidentemente un error garrafal. Pero al final de cuentas era un modelo, repito, que basaba su existencia en verse el ombligo, en vernos hacia adentro. Los intercambios con el exterior, como ya dije, eran en materia de mercancías muy escasos, muy reducidos, y también la salida de mexicanos al exterior era más difícil. Vivíamos pues encerrados en una burbuja, ignorando los grandes cambios que se estaban registrando en el mundo, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, después de que deja el gobierno el presidente López Portillo en 1982, han pasado 36 años, es decir, 6 administraciones, y México tiene un modelo diferente, un modelo de economía de mercado, de economía abierta, y es un participante importante, voluntario y activo en la globalidad. De tal manera que el gobierno, el papel del gobierno en una economía abierta, en una economía incorporada, repito, de manera activa, intensa en la globalidad, es un papel diferente el que debe jugar el gobierno. El Congreso debe adecuarse a las nuevas condiciones, derogando leyes obsoletas, caducas, que impiden la atracción de inversión, la conformación de empresas o de fuentes de empleo permanente, etcétera. En pocas palabras, la legislación debe facilitar el que se creen fuentes de empleo permanente. El gobierno, el poder ejecutivo, debe hacer que esas leyes se cumplan de manera estricta y sean respetadas por todos, sin distingo alguno. Pero a su vez, tiene que demostrarlo en los hechos que es una institución que respeta la ley y la hace respetar. Uno de los elementos fundamentales de esta legalidad es el respeto de los contratos o el respeto del contenido de los contratos. Si este respeto obliga al ciudadano, al agente económico privado, obliga mucho más y por el impacto que tiene es prácticamente imperativo
al Estado o al gobierno que suscribe contratos con proveedores particulares diversos. Eso no le interesa a López. Si en un momento dado, por razones que no se conocen todavía, algunos hablan de que el hecho de que el ingeniero Riobó no haya podido obtener uno solo de los contratos en las licitaciones de obra en el nuevo aeropuerto, eso le molestó porque él es su contratista favorito. Lo demostró en los 5 años y meses que estuvo al frente del gobierno del Distrito Federal. En esas condiciones, pues, para él, respetar el contenido de los contratos firmados por la presente administración no le interesan. No los toma como válidos y que deben ser honrados en cuanto a su contenido se refiere. ¿Es que fueron entregados mediante la corrupción? Castíguela. Pruebe que efectivamente hubo actos de corrupción en ese otorgamiento de contratos. Pruébelo. Tiene todos los elementos o presente la denuncia correspondiente y que sea el Poder Judicial, primero el Ministerio Público, que le allegue pruebas a la autoridad judicial y que se tomen las decisiones correspondientes. Pero no puede él, suponiendo que hubo corrupción, en ese momento cancela el aeropuerto. Pero lo ridículo de todo esto, ¿cuál es? Bueno, dice, no hay problema, nos vamos a arreglar con ellos. Y el contrato, pues ya no se hace en aquí, pero se sigue haciendo obra en Santa Lucía. Una vez más, no solo desconociendo la ley que regula ese tipo de transacciones, sino despreciándola incluso. Y el que va a ser eventualmente director del área jurídica de Presidencia de la República, el abogado Scherer, dice, no, hombre, nos llevamos de aquí y allá trabajan. Y él va a ser el jefe del área jurídica de Presidencia. ¿Dónde estudiaría leyes? No sé si en el Instituto Patrulla o en las Academias Vázquez, pero es evidente que también ese virus de la violación sistemática y ofensiva de la ley ya le hizo efecto negativo al licenciado Scherer. Ese es el gran problema, el que no se han honrado los compromisos. ¿Qué le interesa a esta? Se cometió un acto de corrupción, él sería el primero en exigir que hace a un lado los contratriunfo y tranquilamente dice no en Texcoco. La consulta fue una payasada, una paparruchada ahí simplemente para darle visos de legitimidad a una decisión tomada desde hace mucho tiempo. La confianza, pues, que se ha perdido ya no se podrá recuperar con dinero. La confianza de los inversionistas, tanto locales como extranjeros, es algo que toma muchos años construir. Quizá esto sea un lugar común, pero en verdad toma muchos años para que los inversionistas se den cuenta que el gobierno y el gobernante que lo encabeza está dispuesto a que la ley se respete, a cumplir, a honrar los compromisos. Pero esa confianza que tarda años en construirse, en fortalecerse, también se puede eliminar o echar a perder en una decisión así. Eso es lo que ha sucedido en México con López. Esa confianza es lo que nos está haciendo daño ahorita. Díganme ustedes, ¿quiénes de los contratistas del exterior, de los poseedores de tecnología, van a estar dispuestos a tomar riesgos en México cuando saben que este gobernante es una persona que se distingue por su desprecio a la legalidad? Repito, eso no se cura o no se resuelve con dinero. Esto que se ha roto es como, imagine usted esta situación, en la sala de su casa o en un espacio X en su casa hay un florero o un jarrón que usted tiene en alta estima y lo conserva con cuidado, lo cuida, lo limpia y un día se rompe, sea que alguien se descuida, se resbala, cae al piso y se rompe en decenas de pedazos ese jarrón. Usted va y consigue algún pegamento especial para cerámica, para porcelana, etcétera, y logra
juntando todos los pedacitos, con reconstruir ese jarrón. No más que hay un problema. Ese ya no es el mismo jarrón. Es un conjunto de pedazos que embonan, pero ya no es el jarrón. No es posible con esos pedazos construir íntegramente otra vez aquel jarrón que se rompió. Eso es lo que pasa hoy en México con motivo del aeropuerto internacional o el nuevo aeropuerto internacional de México. Se perdió esa confianza. Esa relación de mutuo respeto y mutua confianza se ha perdido. López no les tiene confianza a los contratistas, considera que son una caterva de corruptos y sinvergüenzas. ¿Y qué pasa con esos contratistas? No le tienen confianza también al gobernante. ¿Por qué? Porque saben que no estará dispuesto a respetar el contenido del contrato que firmen con él. ¿Acaso piensan ustedes que con dar dinero, miles de millones de dólares, ya se va a resolver, se va a restablecer esa confianza? No nos engañemos. No solo no nos engañemos en el sentido de que un problema de dinero es un problema de crédito, no en el sentido monetario, sino crédito en el sentido de creer en él. Eso se perdió. Y lo peor, ¿sabe usted qué es? Que a López le vale, no le importa, dice chistoretes, serénense, no va a pasar nada. No es cierto, sí va a pasar nada. Sí va a ser compleja la relación con los contratistas, los actuales como los potenciales contratistas que vendrían a México. Uno de los indicadores para medir fácilmente el riesgo que un inversionista toma en un país es la tasa de interés. Si en un país el riesgo es cero, hay un gobierno confiable que a través de decenios ha demostrado respetar la ley, honrar sus contratos, sus compromisos, la tasa de interés que se exige o la tasa de retorno que se exige para esta o aquella inversión es menor que si hubiera un riesgo mucho mayor. Pongo un ejemplo muy sencillo en América Latina. ¿Usted estaría dispuesto a invertir hoy en un proyecto en Venezuela? Y de hacerlo, ¿qué tasa de retorno exigiría usted en ese proyecto, para ese proyecto de inversión en Venezuela? ¿Una tasa que le permitiera recuperar su inversión en 20 años? Ni de loco. Usted invertiría para recuperar en 1 o 2 años y punto, y vámonos. ¿Por qué? Porque no le tiene usted confianza a Nicolás Maduro. ¿Invertiría usted hoy en Nicaragua? Igual, porque lo más probable es que tanto él como su señora esposa, la poetisa de apellido Murillo, se roben todo lo que puedan y lo dejen a usted, como se dice coloquialmente, chiflando en la loma. La confianza, pues, es el elemento fundamental en la globalidad. Los inversionistas, y no vaya a pensar usted que son personas malas, no. Hay una gran cantidad de fondos de pensiones que administran de la mejor manera posible fondos de millones y millones de ahorradores o de poseedores de alguna pensión. Esos administradores tienen que cumplir con una serie de elementos para que el dinero de aquellos inversionistas esté bien invertido y puedan recuperar el capital más los intereses correspondientes. Eso a López tampoco le importa. López es un chivo en cristalería. Es un hombre que cree que 1.130.000 electores mexicanos le dieron pasar por encima de cualquier reglamento, cualquier norma y por encima de cualquier inversionista. Nomás le falta, como dicen en mi pueblo, los contratos. Es un hombre atravilario, es un hombre que no tiene conciencia clara y no le importa tampoco tenerla, adquirirla, de lo que representa la confianza en el mundo global en el que México participa. La inversión, se puede llamar de otra manera, es tomar un riesgo. Un empresario es un individuo que arriesga parte o todo su patrimonio. ¿Para qué? Para recuperar la inversión que puso y obtener un retorno adecuado al riesgo que está tomando. De ahí, pues, que para que más inversionistas lleguen a un país
o los inversionistas locales inviertan, tomen riesgos, obtengan un crédito para complementar su capital, deben confiar en que los contratos que se firmen van a ser honrados en tiempo y forma. López no tiene esa visión. Pedirle que respete eso es una ingenuidad. Su mentalidad, su estructura mental no le da para eso. Es un hombre ignorante de las condiciones que rigen en los mercados globales y no le interesa conocer y adoptarlas. Él es un hombre que piensa que con sus 30 millones de votos, que solo sirven para haber obtenido la victoria en una elección, y punto. A partir del 1 de diciembre, él debe tomar decisiones, todas ellas configuran lo que se llama la gobernación, o como dicen en España, la gobernanza. Como guste usted. Gobernanza o gobernación, pero la confianza mental es esa goma, ese pegamento que une a todas las partes involucradas en una sociedad, en una economía. López, pues, le vale madre, para decirlo coloquialmente, si la confianza se pierde o no, o si no le tienen confianza. Él se ha rodeado de un grupo de serviles y abyectos, indignos, que no se atreven a decirle que está equivocado, que por ese camino va a llevar al país al abismo. Ese es López. Y todos aquellos que siguen a su alrededor sin tomar una posición digna y decir, señor, yo me voy, eso que está haciendo usted es un peligro para México, no les alcanza la dignidad personal porque tienen muy poca para dejarlo solo. Esa es la gran tragedia de México hoy. López y su visión, López y su nulo o escasísimo conocimiento y conciencia del papel de la confianza, pero también de la cantidad de indignos que lo rodean. ¿Acaso Germán Martínez, que no hace mucho todavía despotricaba en contra de las formas de hacer política de López, no se da cuenta acaso del papel como buen abogado que es de la confianza para hacer negocios en una sociedad con economía abierta? ¿Acaso Alfonso Romo no se da cuenta? Por supuesto que se dan cuenta, pero se han convertido en cínicos, en serviles y abyectos. Al final de cuentas, el país se los va a criticar y los va a hacer corresponsables del desastre al cual nos lleva de manera acelerada López. Y repito, esos 30 millones no le dan derecho absolutamente a un solo candidato victorioso para destruir un país. Los votos sirven para ganar una elección, no para llevar al abismo a país alguno. Y López, con 30 millones o con un solo voto, es una persona que lo único que va a generar en este país es el desastre, la debacle, donde él, como megalómano, va a quedar como loco, como el tonto de la colina, va a quedar solo, y millones, decenas de millones de mexicanos abajo padeciendo las tropelías y el desastre que él, con toda seguridad le puedo asegurar, va a causar.